Barra de Opinión presenta. Tú has afirmado que Florence Cassés no es inocente. ¿Cómo sabes esto? 3 diferentes jueces han declarado a Florence Cassés culpable. Yo creo que no hay manera de tener una postura frente a ese expediente, porque es absolutamente truqueado, contradictorio, sinuoso, da vueltas. Esto que vimos en la televisión, ¿es la reconstrucción de un rescate o es una invención completa? ¿Cómo es posible que no supiera que su pareja era un secuestrador? ¿Tú le vas a creer a alguien que tiene como obligación descubrir la verdad cuando empieza construyendo una mentira? ¿Qué si Florence Cassés sí era una secuestradora? México tiene un claro y profundo reclamo de justicia, en donde las víctimas en los más de los casos se encuentran abandonadas, olvidadas, y eso propicia que en muchas ocasiones responsables de los delitos salgan en libertad y esto se convierta en una tragedia mayor para quien, sufriendo las consecuencias del delito, además sufre las consecuencias de la impunidad o bien de la injusticia. Es falso. ¿Cuál es tu nombre? Florence, es falso. ¿Cuál es tu nombre? Florence Cassés, es falso. ¿A ti cuánto te pagaban? A mí no me pagaban nada. Yo no tengo nada que ver con eso. ¿Por qué te encontrabas aquí en esta casa? A mí me agarraron en la calle. Héctor de Mauleón, subdirector de la revista Nexos, periodista. ¿Cómo apresaron realmente a Florence Cassés? Bueno, hay dos versiones que están planteadas en el expediente del proceso. Una es la que todos vimos en la televisión. ¿Y la otra? Lentamente apareció otra versión que dice que la detuvieron 20 horas en una camioneta en lo que se preparaba el montaje. Ese no solamente es el dicho de ella, no solamente es el dicho de Israel Vallarta, sino es el dicho de los dueños de un restaurante de antojitos que había por esa zona de la carretera y que vieron la manera en la que los detuvieron. De hecho, estas personas pensaron que se trataba de un secuestro, que los estaban secuestrando. Entonces la llevan entonces al rancho Las Chinitas y los policías hacen un montaje. La pregunta es, ¿en el expediente sabemos quién ordena ese montaje? No sabemos quién ordena ese montaje. Una reportera, Julie García, tuvo acceso a la filmación en bruto de lo que se estaba haciendo. Reportera de Televisa. En ese momento era reportera de Denise Merker, en ese momento. Ahora es reportera de Milenio. Ella tuvo acceso a esos, como trabajadora de Televisa, tuvo acceso a los discos. A los videos antes de editar. Sí, y ahí está el audio sin editar, y ahí se ve como el reportero dice: no vamos a entrar todavía, espérense, vamos a mandar primero a deportes. Una nota de deportes, y entonces se vuelven a formar, y después entran, la puerta está abierta, se dirigen hacia una habitación, este reportero dice: estamos prácticamente en vivo, Ajá. Entran a una habitación cuya puerta abre un funcionario que ya está adentro, les abre la puerta para que puedan pasar ellos con las cámaras. ¿Cómo llegó a tus manos el expediente? Teníamos la duda en la revista en Nexos sobre el caso. Habíamos estado platicando muchas veces sobre todas las contradicciones aparentes, sobre las cosas extrañas que saltaban. Nos llamaba la atención la virulencia con la que algunas personas defendían a Florence Cassés y la virulencia con que otras personas la señalaban, y lo quisimos averiguar. Entonces... o sea, quisieron averiguar la verdad, no las opiniones. Sí, no, claro, quisimos averiguar, tratar de averiguar qué había ocurrido. Nos acercamos a las autoridades para conocer su versión, es decir, a Genaro García Luna. Nos acercamos a el abogado, a la defensa de Florence Cassés, para conocer la suya. La visité a ella. Ocurrió que de pronto encontré un fragmento o unos fragmentos que me daba la autoridad, unos fragmentos que me daba el abogado,
que no eran necesariamente los mismos, e incluso unos fragmentos del expediente que me dio en la cárcel ella, y que no me había dado su propio abogado. Que supuestamente también eran del expediente. No, eran... ella estaba como monitoreando un poco también lo que estaba pasando con los otros detenidos para saber por dónde venían las acusaciones y por dónde podía entablar una defensa. ¿Cuánto tiempo te tardó leerlo? Más de 2 meses. Dedicado exclusivamente a eso. Sí. 2 meses, o sea, miles de... Que allí mismo, tú si recuerdo bien, tu frase es un laberinto de contradicciones. Sí, es un laberinto de contradicciones, de fabricaciones. Es un documento muy perturbador porque yo, a medida que iba avanzando en la lectura de una literatura de veras muy árida, en fragmentos, en tramos muy técnica, etcétera, me iba entrando la idea de que no podía saber lo que había pasado. Lo que parece ser es que nadie antes que tú se había sentado ante ese expediente tratando de encontrar una verdad, porque si no las mismas autoridades hubieran dicho, acá tenemos un paquete de contradicciones. Yo creo que no hay manera de tener una postura frente a ese expediente, porque es absolutamente truqueado, contradictorio, sinuoso, da vueltas, pasa por zonas de oscuridad. ¿Pero tú crees que antes que tú alguien lo había leído en su... completamente? Yo creo que había muchos trabajos que se habían estado haciendo en la prensa, parciales, fragmentarios, más o menos resúmenes, más o menos generales. Pero vaya, era imposible sentarse ante ese expediente y no decir, acá tenemos un laberinto de contradicciones. Acá sí. Hay versiones que no son posibles al mismo tiempo, la misma versión. Hay 2 versiones de la captura, para empezar. Claro. No, y además se va acumulando, ¿no? Vamos a hablar de las contradicciones principales. Respecto a Florence Cassés, ¿cuáles son las principales contradicciones? Bueno, la primera es lo de la detención. Después, cosas muy raras, por ejemplo, la presentan como una peligrosísima líder de una banda de secuestradores que se llama Los Zodiaco. Ajá. Y el gerente de un hotel de Polanco, en donde ella trabaja, presenta un documento donde dice que ella no faltó a trabajar durante todo el tiempo que estuvo prestando sus servicios en ese lugar, un poco más de un mes. Ella acababa de regresar de París. Y entonces trabajaba de 3 de la tarde a 11 de la noche y cobraba 6,000 pesos al mes. Vivía en un departamento... Acababa justo de rentar un departamento también de una renta muy baja. Entonces, eso llama la atención, ¿no? El testimonio del director de recursos humanos de esa empresa está ahí. No se toma en cuenta, por ejemplo, ¿no? Respecto a los secuestrados, ¿qué contradicciones encontraste? Bueno, el expediente es particularmente extraño en cuanto a los secuestrados. Yo creo que la señora Cristina y su hijo efectivamente fueron secuestrados. Creo que es innegable que atravesaron por eso. No sé si fueron secuestrados por estas mismas personas y si estuvieron secuestrados en el rancho. Porque cuando entra la policía, unos secuestrados que están solos, que están desamarrados, que están vestidos con pijamas, que tienen colchas, etcétera. O sea, ¿cabría la posibilidad de que estuvieran secuestrados por otras personas y la AFI los llevó al lugar, a este lugar del montaje? Parece que parte del montaje es ocupar ese lugar para escenificar eso, porque hay un testimonio de un matrimonio que vive enfrente y que eran los que le podaban el pasto a Israel Vallarta. Y este matrimonio se carea con los agentes y les dice: nosotros entramos 3 días antes o 4 de lo que pasó en la televisión, de lo que apareció en la televisión, a cortar el pasto y a hacer algunos trabajos ahí. Y en el cuarto donde ustedes dicen que estaban los secuestrados había unas herramientas y unas cajas vacías de cervezas, y ahí dejé yo mis herramientas. En cuanto a Ezequiel, da la impresión, según la declaración de estas mismas personas, que su padre era miembro de la banda de secuestradores. Les había robado un dinero y como castigo habían tomado al hijo. El padre es muy sospechoso porque en cuanto secuestran a Ezequiel, el padre apaga su celular y se prepara para irse a Estados Unidos. Y la madre se va a Torreón. Entonces,
es muy raro que cuando si secuestran a un hijo tuyo, lo primero que hagas es irte. Cortar, ajá. La esposa de Ezequiel les dice a sus suegros, oiga, ¿qué pasa? El suegro le dice, yo ya no hay nada que hacer, vamos a darlo por muerto, yo ya me voy del país. Y no solo eso, sino que escucha además a la propia madre marcándole al secuestrador, no recibiendo la llamada del secuestrador para decirle... Cuando dice secuestrador, ¿es Israel Vallarta o es otro? ¿O no sabemos quién? Es una voz. Una voz. Una voz. Vallarta confiesa que formó parte de una banda de secuestradores, que era el encargado de llevarles la comida y platicar con la gente. Me parece más probable que Vallarta sea miembro de una banda, claramente. Ahora, déjame preguntarte, dices algo muy perturbador. Todos los incriminados en el caso fueron torturados. Todos. Todos. ¿Lo sabes cómo? Están los peritajes, es decir, cuando él se presenta a declarar, hay un peritaje médico que dice que llega con inflamaciones, golpes, etcétera. ¿Qué valor tiene el relato de un sospechoso que ha sido torturado? Pues es elemental. Si fue torturado, no sabes a qué obedece lo que está diciendo, ¿no? Hablas del relato de las declaraciones de El Géminis, supuestamente uno de los miembros de la banda del Zodiaco, en donde dices que claramente está leyendo algo que está detrás de cámara. ¿Cuál es la postura de este hombre? ¿Cómo notas que está leyendo algo? Está moviendo los ojos. Tú tienes ahí unas palabras escritas en ese pizarrón. Está moviendo los ojos, se tropieza muchísimo. En su siguiente declaración dice que lo torturaron y que no es cierto, que a él lo levantaron en un tianguis, unos policías, y le dijeron, vas a decir esto. Pero todo el proceso está así. Entonces, lo que yo te quiero decir es que alguien lo tiene que pagar, ¿no? Uno de los agentes le dice, fírmale ahí porque alguien tiene que pagar. ¿Tú viste el video, Héctor? Vi el video, sí. Bueno, el video está en YouTube. El video está en YouTube. Se puede buscar ahí, pero vi las declaraciones. Vi un fragmento del expediente de esta persona. Lo que te quiero decir es que probablemente era secuestrador. O probablemente no. Pero tal vez era de otra banda. Lo que pasa es que no hay una manera de tener una certeza. Yo no podría decirte que uno es secuestrador y que otro no. Ahora, déjame preguntarte, yo creo que la pregunta clave en esto. ¿Tenemos acceso a la verdad en este caso? ¿En este expediente? Sí. Parece que no. Déjame decirte esto porque a mí fue una de las primeras cosas que me escandalizó. Los mismos agentes que hacen la detención, cuando se presentan a declarar, dicen... Cuando nosotros hicimos el rescate, no había ni cámaras de televisión, ni había armas, ni había pasamontañas, ni había las credenciales, ni las facturas a nombre de Florence Cassés que luego vimos en la televisión. Los mismos policías. Entonces otra pregunta, clave. Otra pregunta clave. Esto que vimos en la televisión, ¿es la reconstrucción de un rescate o es una invención completa? No hay manera de saberlo. Si lees tramos del expediente y luego ves el video, no hay nada que encaje. No embonan, ni siquiera en las horas. ¿Qué piensas? ¿Que Florence Cassés debe quedar libre o no? Yo creo que me estaba platicando con Miguel Carbonell del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la universidad, y él me dijo que para un abogado hay una cosa muy clara en términos del derecho, ¿no? Frente a la duda, absuelves. Y que ese es el principio sobre el que está levantado todo el sistema. Y entonces la necesidad de justicia de las víctimas, ¿qué haces con eso? Claro, no. Las víctimas merecen que se les haga justicia, pero la única manera de que se les haga justicia es presentando a los responsables, a los verdaderos responsables, a quienes les hicieron daño. Pero también la única manera de que se les haga justicia a todos, incluso a nosotros, es que los que torcieron el proceso sean sancionados de alguna manera. No hay ningún solo policía sancionado, ¿cierto? No veo yo nada. Yo los veo declarando todos los días y haciendo su trabajo todos los días. ¿Qué tan seguido la verdad es fabricada en lugar de investigada? No, bueno, parece que es un método desde Florentino Ventura, este célebre policía, y desde que la policía mexicana era llamada la policía secreta en los años 20 o 30, que se volvió una tradición
de la impartición de justicia en México. Eso está perfectamente documentado. Agarraban a un detenido y le echaban los 10 secuestros que necesitaban resolver. Entonces, hoy en día la norma es que la policía no investiga. Nosotros acabamos de ver el documental ese de presunto culpable, sí, que hace un retrato, una radiografía muy clara de cómo se hacen las cosas. No es la excepción. Por eso me sorprende mucho que, primero, digamos, apareció García Luna Productions, que es el montaje, y que al mismo tiempo digamos, pero las evidencias de García Luna Productions hay que darlas por buenas. O sea, lo que a ti te sorprende es que hay gente que cree que tiene que votar porque Florence Cassés quede libre o quede capturada, en lugar de detenerse en lo que nos importa a todos, que tenemos un sistema de policía que inventa la verdad, no la busca. En lugar de defender un Estado de Derecho, como le llaman, queremos hacerlo esto un caso. Queremos que alguien sea... no queremos justicia, queremos castigos, queremos responsables. Entonces, pues a mí esto me parece una cosa muy importante, esto que está pasando, esto de poder revisar un proceso viciado, poder detectar lo que está mal, y si está mal, pues ni modo. O sea, tú aconsejarías... Porque se va a sentar un precedente, me parece, ¿no? ¿Tú aconsejarías al ciudadano que observe esto como un punto crucial donde podemos revisar cómo opera la policía? Que eso es lo importante del asunto. Yo creo que ya va a ser muy difícil hacer montajes otra vez en la televisión y que volvamos a ver mentiras que nos engañen. Bueno, pero se pueden hacer de otra manera, pues. Pero avanzamos algo, ¿no? Sí. Porque yo creo que muchas de las ideas que tenemos sobre el caso las tuvimos a través del gran impacto de lo que vimos en televisión. Vimos a esta mujer que tenía todo, era la villana perfecta porque era extranjera, porque era medio guapa, porque los relatos decían que era cruel y sádica y cortaba dedos, etcétera. Vimos a unas víctimas llorando, vimos a un joven que interrumpía al reportero cada 4 minutos para darle las gracias a García Luna y a los policías. Sí. Vimos un impacto, pero eso probablemente no lo ganamos algo. Pero ese cinismo, esa manera tan cínica de engañar, no lo vamos a ver, ¿no? Y ahora sí, pasemos a ver juntos el famoso montaje García Luna Productions, lo llamas, ¿no? Muy bien. Todavía no amanecía cuando agentes federales de investigación realizaron un operativo para rescatar a 3 víctimas de secuestro que se encontraban en este rancho ubicado en el kilómetro 29,5 de la carretera federal México-Cuernavaca. Estos son los presuntos plagiarios, una pareja, al parecer integrantes de una organización delictiva. Nos señala la gente que está secuestrada, que usted les daba de comer. Es falso. ¿Cuál es tu nombre? Florence, es falso. ¿Cuál es tu nombre? Florence Cassés, es falso. ¿A ti cuánto te pagaban? A mí no me pagaban nada, yo no tengo nada que ver con eso. ¿Por qué te encontrabas aquí en esta casa? A mí me agarraron en la calle. Tras su detención, fueron llevados a la Procuraduría General de la República para investigarlos por al menos 8 secuestros en los que presuntamente participaron. Ana María Gámez Escobar, Fuerza Informativa Azteca. Creo que sería un paso en falso para la sociedad en México dejar libre a un delincuente, porque es abrirle la puerta a toda la delincuencia en México. Estoy aquí para hacer valer mis derechos como víctima y hacer valorar los derechos de las demás víctimas en este doloroso delito que es el secuestro. Existe hoy la posibilidad, es una mera posibilidad desde luego, porque es una propuesta de que ella quede libre. ¿Qué opinas de eso? Es doloroso para nosotros, las víctimas, que ella pueda quedar libre por una simple posición política en Francia o para alzar la imagen de un presidente. Hola, Isabel Wallace, bienvenida, directora de la ONG Alto al Secuestro. Vamos a hablar exclusivamente del caso Florence Cassés. Estuvo aquí Héctor de Mauleón y nos cuenta que en el expediente de este caso, Israel Vallarta, el que se acepta ahora como líder del Zodiaco, por lo menos en el expediente, refiere que el padre de Ezequiel fue secuestrador, que fue secuestrado porque tenía una deuda con la organización. Refiere también conductas extrañas, atípicas, que su padre, en cuanto fue notificado
Enrique Lizalde se llama, en cuanto fue notificado que Ezequiel estaba secuestrado, se fue del país, cerró sus celulares, dijo ya ni modo, y su madre se fue a Torreón y que ella marcaba el teléfono de los secuestradores. Esta parte la refiere la esposa de Ezequiel. Hola, Sabi. Primero, muchas gracias por la invitación. Mira, yo creo que lo único que debemos de atenernos es a los hechos que existen en el expediente. En el expediente no hay testimonio de que el padre de Ezequiel se haya dedicado a nada ilícito. Esa es una. Y otra, a mí me parece... Lo refiere Vallarta. Bueno, pero me refiero que no hay ningún elemento que haya probado que el padre de Ezequiel se dedicara a algo ilícito. Vallarta puede decir misa. Vallarta, creo que en su calidad de secuestrador no le deberíamos de dar ninguna validez a sus palabras en este sentido. Yo creo que todas las personas, cuando te topas ante un secuestro, tienes conductas atípicas. La gente deja de contestar el teléfono, trata de huir a casa de un familiar. Tenemos diferentes formas de reaccionar, Sabi. Yo creo que aquí lo importante es dejar claro que hubo un secuestro, que hubo denuncias de secuestro, que hubo llamadas para negociar el secuestro de Ezequiel, también de la señora Cristina y de Cristian, y que bueno, hubo una pericial en la que Vallarta es reconocida su voz como una de las personas que estaba negociando. Y también yo quisiera dejar claro esto, Sabi, creo que es importante poner desde un principio el piso. Vallarta ha aceptado que es secuestrador, está acusado por lo menos por 6 secuestros, y no nada más los de la señora Cristina y Ezequiel, otros secuestros, lo tienen plenamente identificado. Qué casualidad que Florence Cassés convive 9 meses con un hombre que se dedica a secuestrar y no se entera que él es secuestrador, suponiendo que ella dijera la verdad. Y más aún, qué raro que tú viviendo en un lugar a donde dices que te dan chance de quedarte, como ella lo declara la primera vez, pues el teléfono lo pones a tu nombre. Yo cuando voy a una visita a algún lado, pues no le pido al que me deje quedarme en su casa, oye, voy a poner el teléfono a mi nombre, ¿no? Oye, Isabel, hablemos de las contradicciones del caso, porque yo te confieso, como ciudadana, yo lo que siento es que estoy envuelta en neblina. Cada una de las aseveraciones del caso parece estar contradicha por otras aseveraciones. Y muchas de ellas están dentro del expediente. Por ejemplo, ¿estarías de acuerdo que la policía cometió errores en el trato de Florence Cassés, que no notificó a su consulado, que la guardó en una camioneta 20 horas, que la puso ahí a representar un montaje ante los medios, que la daban por responsable antes de cualquier juicio? ¿Estarías de acuerdo que esos son irregularidades? A ver, Sabi, la policía... violaciones de la ley, más bien. No, mira, no, a ver, la policía no tenía por qué haberle notificado a su consulado. No hay forma de que la policía se pueda tomar esa atribución. La única persona que debe de notificar al consulado es el Ministerio Público. Eso es rotundo. ¿Las 20 horas en la camioneta? Bueno, según lo que aparece en la averiguación previa, Sabi, cuando a Florence Cassés le leen su parte de puesta a disposición, ella nunca contradice el parte, Sabi. Ella nunca dice, a mí me tuvieron en una camioneta 20 horas. Ella le leen el parte y ella acepta ese parte. Ya después de que está asesorada por un abogado, es que ella empieza a cambiar las versiones. Isabel, acabamos de ver el reportaje de TV Azteca de cuando supuestamente estaban entrando la policía a rescatar a los secuestrados, y allí en su primera aparición pública Florence Cassés dice, es falso, yo no estaba aquí, es falso, no, a mí no me cogieron aquí, me cogieron en la calle, es falso. Es cierto, no, es que es cierto. Es la única persona, Florence Cassés, que mantiene su versión de principio al día de hoy. Todos los demás la cambian. ¿Quién sabe por qué? A ver, Sabi, es cierto, nadie ha dicho en la policía que ella la detuvieron en la casa la primera vez. Te repito, una cosa es lo que pasa en los medios y las versiones que se dan en los medios, y otra cosa es la parte jurídica. En la parte jurídica, lo que ella declara, y así está ante los juzgados, es que ella la detienen en la carretera cuando va
con Israel Vallarta, y cuando es detenida, ellos mismos dicen que tienen unas víctimas en las Chinitas y que si ellos no regresan, van a matar a las personas. Entonces, así es como ellos regresan a las Chinitas y les enseñan a dónde tenían a las víctimas. En el parte y en la declaración nunca parece que ella hubiera sido detenida en las Chinitas. En las Chinitas encontraron a Ezequiel, al niño y a la señora Cristina. Tú has afirmado que Florence Cassés no es inocente. ¿Cómo sabes esto? Mira, Sabi, quiero decirle al público que no lo he afirmado yo, esto está en los juzgados. O sea, 3 diferentes jueces han declarado a Florence Cassés culpable. El de primera instancia, el de apelación y el de amparo. Ahora, en vista de la cantidad de contradicciones, uno siente que ya la verdad no es accesible. ¿Es accesible la verdad todavía? A ver, Sabi, yo creo que también ese es otra de los paradigmas equivocados. Todos los juicios, de hecho el nuevo sistema penal acusatorio, habla precisamente de eso, de la contradicción que debe de existir para probar la verdad. Cada uno va a decir una cosa y el otro va a decir otra. Y lo importante es que el juez entrelace la verdad, precisamente tomando en cuenta las pruebas y dándole un valor a las pruebas. Aquí Ezequiel, Sabi, fue consistente desde el primer principio, desde la primera vez, en decir: ella es la persona que me secuestró, ella es la persona que me ofreció un sándwich, ella es la persona que me dijo, ¿qué quieres, oreja o dedo? Siempre lo mantuvo. ¿Existen evidencias más que verbales, en este caso, para condenar a Florence Cassés? Claro. ¿Cuáles? Hay pruebas indubitables, Sabi. La primera, repito, es el hecho de que denuncian el secuestro de cada una de las personas de Florence Cassés, que es la señora Cristian, el niño y Ezequiel. Hay una evidencia ahí que fue... hubo un secuestro. Que fue, sí, además, ¿cuánto tiempo antes, Sabi? En algún caso 60 días y en otros 50 días. Luego, están las voces de Vallarta, en donde aparecen en las negociaciones, y están los cassettes y hay una pericial de su voz. Está la acusación del Géminis, y yo estuve con Ezequiel, Sabi, a lo mejor eso muy poca gente lo sabe, y aprovecho para decirlo en este programa tan visto. Yo estuve con Ezequiel cuando Ezequiel reconoció, o sea, yo acompañé a Ezequiel cuando Ezequiel reconoce al Géminis, y vimos, porque el Géminis no nos veía, él estaba en la cámara de Gesell, el Géminis se puso a relatar todo lo que hacía Florence Cassés. Y ahí no tenía ninguna presión, ¿eh? O sea, ahora, él se puso a declararlo. Héctor de Mauleón dice que vio el video de la primera declaración del Géminis, donde está golpeado y donde además evidentemente está leyendo algo que le escribieron los policías para que dijera. Pues mira, si él tiene eso, yo de verdad con mucho respeto se lo digo, si él tiene eso, que vaya y presente una denuncia y para que lo hagan, porque yo, Sabi, en el momento que yo estuve, cuando él estaba reconociendo, yo no vi que él estuviera golpeado, nunca lo vi que estuviera leyendo, y si él tiene pruebas de lo contrario, creo que sí es importante que las presente, Sabi. Ahora, una pregunta que todos nos estamos haciendo es, claramente la policía actuó mal en varios de los momentos. ¿Por qué no hay nadie sancionado en la policía? Pues eso hay que preguntárselo al ministro, Sabi, eso es lo primero que yo reclamé cuando yo vi el proyecto. A ver, dije, para empezar, no estoy de acuerdo con el proyecto porque no se violó el debido proceso. Pero además, si el juez, en este caso el ministro, considera que ese video, el cual no aportó el Ministerio Público, Sabi, lo aporta la defensa de Florence Cassés. O sea, cuando le dieron la orden de aprehensión y de detención a Florence, el video ni siquiera aparecía en el expediente. Eso es importante. Pero yo lo que digo es por qué el ministro, si considera que alguien cometió un error tan garrafal como para querer anular todo el proceso, que ahí ahorita quiero hacerte un comentario porque no estoy de acuerdo, pues yo esperaría que el ministro hubiera dicho nombre, apellido y cargo y castigo, Sabi, y no lo hace. Eso fue uno de los reclamos que yo hice. Cuando te captura la policía como sospechoso en este país, ¿qué tanto porcentaje de probabilidad tienes de que te va a suceder que entres a un laberinto de fabricaciones? Mira, yo creo, Sabi, que nadie está exento en una deficiencia
de procuración y de administración de justicia. Eso creo que todo México lo sabemos. Pero aquí hay dos puntos que a mí me gustaría destacar, Sabi. A ver, el artículo 20 constitucional, apartado A, fracción 9, es clarísimo al respecto. Cuando una prueba sea llevada al expediente de manera ilícita, se debe anular la prueba. O sea, los jueces saben qué deben de hacer cuando ellos les presentan una prueba ilícita. Aquí te repito, el Ministerio Público no la presentó, pero aún así los que lo presentan son los Florans. Se debe de anular la prueba si es que esa prueba hubiera servido en culpabilidad de Florans, pero no se puede anular todo el proceso. Ahí hay un error de interpretación, con todo el debido respeto que me merece la Suprema Corte, en este caso el proyecto del ministro. ¿Por qué es importante para nosotros los mexicanos este proceso? Porque de esto se va a derivar los criterios con los cuales se van a afectar todos los demás casos, Sabi. Si aquí se cometen errores en la Suprema Corte de Justicia, como pretenden hacernos creer que se cometieron en la primera, segunda instancia, porque aquí este es otro punto, Sabi. Todo mundo dice que del montaje, pero aquí ya pasó por 3 filtros. La Suprema Corte está desavalando al propio Poder Judicial. La Suprema Corte está diciendo lo que se hizo no sirvió. Y ahí cuántos años nos llevamos en estos procesos, Sabi. Yo creo que lo importante es que se lleve a pleno, Sabi, porque es tan trascendente este caso, no por el hecho de que se trate de Florence Cassés, quiero aclararlo, podía haberse llamado Juanito Pérez. El problema es por los antecedentes y las bases con las cuales se va a seguir juzgando en un futuro en este país, por lo que todos los demás pueden argumentar. Si fueron exhibidos en televisión, bueno, pues entonces resulta que todos van a quedar libres, entre ellos el JJ, la Barbie y todos. Yo creo que cuando presentan un secuestrador, es importante que los demás que fueron secuestrados lo puedan reconocer para que puedan acudir. Yo te hablo específicamente del tema de secuestro. Lo mismo pudiera servir para la trata de personas, o sea, porque los de trata de personas es lo mismo. No declararte culpable en televisión. No, yo no estoy hablando de declararlo, no, para eso tienes que llevar un juicio. Hoy por hoy estamos inmersos en la Suprema Corte de Justicia porque Florence Cassés tuvo todas las oportunidades de defensa. Sí. Igual que ella argumenta que no la debieron de haber filmado, también hay que argumentar que ella ha tenido la mejor defensa, mucho mejor que muchos mexicanos. Yo quiero ver cuántos casos de mexicanos, Sabi, llegan a la Suprema Corte de Justicia. Es más, tengo 2 antecedentes de casos que no tuvieron asistencia consular y les negaron el amparo en la misma Suprema Corte de Justicia. Uno de ellos lo dio la ministra Olga Sánchez Cordero para efectos. El otro, de plano, se lo negaron. Entonces, ahí es importante, una vez, si es que emiten este criterio, cuestionar a la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué en unos sí y en otros no? ¿Qué tiene de relevante Florence Cassés, además de ser francesa, que no tengamos muchos mexicanos para tener acceso a eso? Todos deberíamos tener ese acceso. Pero también hay otro tema ahí. Entonces, todos, Sabi, se van a ir a la Suprema Corte de Justicia. O sea, la Suprema Corte de Justicia se va a convertir en un embudo. Si me permites una opinión, yo creo que lo primero que hay que sanear es la acción de la policía. Claro. La acción de la policía no puede estar tan viciada siempre. Claro. Isabel, muchísimas gracias. Yo creo que vamos a estar hablando del tema de este caso. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Como siempre. Una lógica preocupación por el alcance que pretende dar el ponente a los supuestos vicios encontrados en el proceso y por la posible descalificación del valor de las declaraciones de las personas secuestradas. 3 instancias judiciales federales consideraron que en este caso, el Ministerio Público de la Federación logró acreditar el tipo penal de los delitos graves. La presencia de Florence Cassés en el rancho Las Chinitas fue parte del operativo de rescate de las víctimas que se encontraban secuestradas en ese lugar, según el propio dicho de los secuestradores. Se espera que con base a los abundantes elementos disponibles y principalmente atendiendo a la defensa de los derechos de las víctimas, se modifique su sentido y alcance, dejando incólume la responsabilidad penal de Florence Cassés por los delitos que fue condenada. Es una
asunto que tiene que ponderarse con mucho cuidado para que, si bien es cierto, se analice con la debida objetividad la manera en que se está juzgando al responsable de un delito de alto impacto como lo es el secuestro, y específicamente la señora Florence Cassés, de justicia pueda traducirse a una plena realidad y que no resulte que por deficiencias administrativas, procedimentales, los delincuentes se aprovechen de ello y obtengan la libertad. Como una manera también de dar un mensaje importante a la sociedad mexicana de que quien comete un delito estará pagando las consecuencias y que no resulte que los delincuentes, sobre todo secuestradores, pueden cometer sus delitos y gozar de la impunidad a propósito de ser absueltos de los delitos. Se estaría lastimando los derechos de las víctimas y la demanda de la sociedad mexicana de una justicia plena. Pero además, inmediatamente tendría que revisarse la condición de los demás secuestradores. Si se deja en libertad a uno de ellos o a la señora Cassés, tendrá también lamentablemente que dejarse en libertad a los demás y fijarse un criterio desde el más alto tribunal de justicia del país que sin duda estaría más orientado a proteger los derechos de quien comete un delito que de quien ha sido víctima. También es muy importante tomar en cuenta la exigencia de justicia de las víctimas de este delito que no solamente lastima, destruye a quien sufre las consecuencias del mismo, sino también a la familia, a los amigos. Fue una coparticipación en la comisión de varios delitos en donde se les atribuía haber trabajado juntos en esa comisión delictiva. Está lo relativo a las víctimas del delito, las personas a las que les cortaron los dedos, las orejas, a las que amenazaron, a las que estuvieron a punto de privar de la vida y que por fortuna fueron rescatadas, y que a ellas tiene que atenderse ese reclamo de justicia, esa exigencia de justicia. En principio, que México tiene un claro y profundo reclamo de justicia, en donde las víctimas en los más de los casos se encuentran abandonadas, olvidadas, y eso propicia que en muchas ocasiones responsables de los delitos salgan en libertad y esto se convierta en una tragedia mayor para quien, sufriendo las consecuencias del delito, además sufre las consecuencias de la impunidad o bien de la injusticia. Revisemos el proyecto del ministro de la Suprema Corte, Saldívar, que voy a citar partes de él. El ministro Saldívar afirma que los agentes de policía que detuvieron a Florence Cassés no contactaron de inmediato con el consulado francés. En esto empezaban a violar la ley. Luego, Florence Cassés no fue puesta a disposición inmediata del Ministerio Público, sino que por el contrario, fue llevada al rancho Las Chinitas a fin de que participara en un montaje orquestado por la Agencia Federal de Investigación con el objetivo de exponerla ante los medios de comunicación como la responsable de la comisión de 3 secuestros. Más adelante dice, en consecuencia, hubo una violación al derecho fundamental a la presunción de inocencia de Florence Cassés, y termina este proyecto del ministro Saldívar diciendo: este proyecto analiza las pruebas en contra de Florence Cassés y concluye que carecen de fiabilidad, ya que los testimonios de las víctimas, así como las declaraciones de los policías, son producto de una deformación de la realidad provocada por la Agencia Federal de Investigación. Agustín Acosta, abogado de Florence Cassés, bienvenido. Muchas gracias. Leímos fragmentos del proyecto del ministro Saldívar sobre el caso de Florence Cassés. Este proyecto está basado en un argumento que tú le presentaste a la Suprema Corte de Justicia. Sí, parte de un argumento que nosotros presentamos. Parte de 2. Uno, el amparo, y posteriormente, cuando se pierde el amparo, el recurso que pide que se interprete la Constitución en varios de sus artículos. Los números quizá no tienen sentido. El 16, sobre el tema de que Florence fue retenida indebidamente por la policía, en el tema de que la policía violentó los principios que la Constitución le ordena, que son actuar con legalidad, profesionalismo, respeto a los derechos humanos. El tema, yo creo, fundamental, que es uno de los ejes rectores, el de la presunción de inocencia, que está en el artículo 20, y el 133,
que es todo este tema de la asistencia consular, que hoy adquiere una relevancia enorme en vista de lo que México expone en el exterior y además de una reciente reforma de la Constitución que incorpora todos los tratados de derechos humanos como parte integrante de la Constitución. La Suprema Corte de Justicia es la última instancia de justicia de nuestro país. Así es. ¿Qué pasa si ellos no ordenan liberar a Florence Cassés? ¿Hay otras instancias para este caso? En este caso yo creo que sí, y están muy claras. Yo ahorita no quiero considerar esa. Te diría que hubo un dilema cuando se pierde el amparo entre acudir a las instancias internacionales o presentar el recurso. Cuando leímos la sentencia vimos que sí había un tema de interpretación constitucional, pero contestando la pregunta, sí. Y se llama la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede está en Washington, en Estados Unidos, y de ahí la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede está en San José de Costa Rica. ¿Y quién te contrató a ti y quién paga tus honorarios? Bueno, lo primero que me contrató la familia de Florence. Mis honorarios son absolutamente simbólicos y hoy puedo decir que llevo este caso, como se dice, como diría un abogado americano, pro bono. Es decir, no cobro. ¿Existe alguna evidencia más que verbal contra Florence Cassés? La única que hay son los 3 testimonios que se han conocido. Y esto es importantísimo. Por una razón. Por ejemplo, Ezequiel, la parte central de su narrativa es que fue inyectado por Florence, un anestésico, y que Florence tenía la intención de mutilarlo. La primera pregunta que surge es ¿por qué no lo mutila? Pero habría habido una manera de corroborar que lo que está diciendo tiene una base. Y habría sido hacerle un examen, primero confirmar que esa mancha que enseña en el dedo es producto de una punción de jeringa y tratar de detectar la presencia de un anestésico en su sangre, que se hubiera hecho inmediatamente después de su liberación. Pero no se hace ninguna prueba. Nada de eso se hizo. Y, en cambio, la defensa de Florence, que en ese entonces yo no la llevaba, pidió un examen de esa mancha que él presenta. Y lo dijeron claramente. Dijeron, esa mancha es una mancha que no tiene que ver con una inyección de jeringa. Ahora, ella estuvo viviendo y está probado durante 9 meses con Israel Vallarta, mismo tiempo que él confiesa haber sido secuestrador. ¿Cómo es posible que no supiera que su pareja era un secuestrador? Son varios puntos. No son 9 meses. Ella fue novia de él durante, digamos, el primer semestre de 2005. Y durante ese tiempo vivían en casas separadas. Ella vivía en la colonia Roma y él vivía en el rancho. Ella durante el verano de 2005 se va a Francia. Ella es originaria del norte de Francia y regresa en septiembre. Y ahí sí, ya no siendo parejas, le pide hospedaje. Ella vive en el rancho. Según la versión oficial, las víctimas habrían estado solamente un par de días. La primera pregunta que yo he hecho, porque todo el mundo me hace esa pregunta: ¿qué acaso la intimidad de la alcoba te conduce a conocer los secretos del alma de tu pareja? No necesariamente. La verdad, eso es un prejuicio. Ahora, ya sabemos que crees que está viciado el proceso. ¿Crees que Florence Cassés es inocente? Hoy estoy convencidísimo. Lo he dicho varias veces y hasta se me ha criticado por eso. Lo creo con gran vehemencia. ¿Y crees que la verdad se vuelve inaccesible en este caso? Yo creo que ese es el dato central del proyecto del ministro Saldívar, porque se ha discutido mucho que no plantea un debate entre inocencia o culpabilidad. Y técnicamente eso es cierto, porque lo que plantea el debate ya ante la Suprema Corte es un tema muy técnico de interpretar la Constitución y si hay violaciones a la Constitución. Entonces, efectivamente ahorita de lo que se está hablando es de un proceso viciado. Pero ¿qué es lo que dice el proyecto del ministro Saldívar? El proyecto del ministro Saldívar dice, se ha viciado de tal modo este proceso, el montaje, la escenificación ajena a la realidad, afecta de tal modo la credibilidad del procedimiento
que no hay certeza. Dice el proyecto, no hay fiabilidad. ¿Crees que existe alguna posibilidad de reconstruir la verdad? Yo creo que a través... ¿Que la beneficie a ella o que la perjudique? Yo creo que no es posible ahorita, a través de un procedimiento jurídico, reconstruir la verdad. Ahora, lo que dice el proyecto, y lo dice como si nada, y si no estuviéramos en México deberíamos estar con los pelos de punta, dice, así como las declaraciones de los policías son producto de una deformación de la realidad provocada por la Agencia Federal de Investigación. Esto es un dictamen de culpabilidad hacia la AFI. ¿Qué opinas de que no hay ninguna autoridad ni ningún policía sancionado? Pues porque no había posibilidad hasta que ahora la Suprema Corte lo reconoce. Te quisiera decir una cosa. Yo asumí la defensa de Florence Cassés en la segunda instancia, en la apelación. Y lo primero, y evidentemente vi que este tema del montaje, pues es una falla muy grave. Y entonces lo que argumentamos es lo siguiente. El montaje es una falla indebida, es una conducta indebida de la policía. ¿Qué quiere decir esto? Déjame ponerlo de esta manera. El Ministerio Público y la policía, cuando inician una investigación, tienen una obligación: descubrir la verdad. ¿Tú le vas a creer a alguien que tiene como obligación descubrir la verdad cuando empieza construyendo una mentira? Bueno, Agustín, pero aquí entre nos, ¿qué si Florence Cassés sí era una secuestradora? Bueno, lo primero que tengo que decir es que el Estado no lo ha podido probar. Pero yo tengo convicciones que se deducen del expediente clarísimas de que los testigos no están cuadrando sus declaraciones, son contradictorias. Eso es lo que me hace claramente creer en su inocencia. Y lo digo así, yo le creo a Florence Cassés, no a ellos. ¿Por qué le crees? Pasamos aquí a un terreno muy humano. O sea, yo creo que es incontrovertible que está viciado el proceso. Pasemos a un lado humano. Bueno, ¿hay alguna prueba de su inocencia? Yo sé que la ley no pide pruebas de inocencia. Sí hay pruebas, ¿sabes qué? Hay pruebas de su inocencia. Florence Cassés llega a México en septiembre de 2005. Había habido secuestros antes, ella no hay ninguno que la vincula. Ella llega y nada más llega a México, consigue un trabajo formal, en un hotel de la Ciudad de México. Apenas consigue el trabajo, lo primero que va a decir al Instituto Nacional de Migración y a dar aviso de que está trabajando, de que quiere un cambio de situación migratoria. Han dicho muchas veces, el teléfono, la línea de Telmex del rancho estaba a nombre de Florence Cassés. ¿Ya ven? Es una secuestradora. Bueno, al contrario, cada quien lee las pruebas como quiere. Si eres un secuestrador, no tienes la línea de Telmex en el lugar donde se supone que ocurren los secuestros a tu nombre. Florence Cassés tenía una vida regular. Lo que quiero decir con esto, ella no se movía en la clandestinidad. Ella tenía un empleo fijo, tenía un empleo formal, daba aviso a las autoridades, tenía una vida normal. Y no hay, lo que a mí me llama mucho la atención es que no hay una sola evidencia que sea más que verbal. Es solamente eso. Fíjate, es muy interesante eso que estás planteando. Los dos abogados, Laida Negrete y Roberto Hernández, que hicieron Presunto Culpable, aparte de ser cineastas, están conduciendo estudios de doctorado precisamente en eso, en lo que se llama identificación de testigos. Tu propia memoria te puede engañar y te puedes terminar convenciendo de una verdad que en realidad que no tiene conexión con la realidad. Hay muchísimos estudios, eso es uno de los puntos de avanzada en lo que es el terreno entre la psicología y el derecho. Y lo que sí hay evidencia es de que la policía los indujo, tanto en las declaraciones formales, y de que los hizo partícipes del montaje. Te diré una cosa. Yo no sé si consciente o inconscientemente, pero al haber realizado ese montaje, ellos participaron, se volvieron actores del montaje. Y eso enturbia su testimonio. Para los que nos quedamos en México, los mexicanos, ¿qué pasa con esta violación de la presunción de inocencia? ¿Tú crees que se está diciendo este caso es crucial? ¿Por qué es crucial? ¿Qué va a cambiar? Presunto culpable no cambió las normas de la policía. ¿Por qué sí lo cambiaría? No, es muy correcto lo que estás diciendo. No lo va a cambiar así de la noche a la mañana. Pero no van a cambiar las cosas si esto se tolera. Si esto se tolera, el mensaje que se manda es:
no pasa nada. Bueno, pero no todo el mundo tenemos a Sarkozy empujando nuestro caso, diciendo se tiene que hacer justicia. La mayoría de los mexicanos no tenemos a Sarkozy atrás. No, bueno, pero qué bueno entonces que intervino en este caso Sarkozy, y qué bueno que han intervenido no solamente Sarkozy, sino muchísimos mexicanos, como Jorge Castañeda, Ignacio Morales Lechuga, Luis de la Barrera, etcétera, para decir este tipo de cosas ya no. Y tienes toda la razón, las cosas no van a cambiar mágicamente. Ahora, yo te confieso también algo. Yo como ciudadana, cuando veo que todos estos politólogos, políticos, opinadores, profesionales, opinan con tal certeza en este caso, digo, este es nuestro problema cultural. ¿Qué opinamos de lo que no sabemos? O sea, yo prefiero atenerme a lo que resuelva un juez de la Suprema Corte de Justicia con pruebas... Absolutamente. Con pruebas más que verbales, y si no las tiene, tal vez la absolución de alguien que ha sido condenado con pruebas puramente verdades, pero lo que me es insoportable es toda esta neblina de dichos y contradichos basados en la nada. Si esto no es un partido de fútbol, esta es la vida de una persona y la vida de gente que fue secuestrada. Mira, ya me indigné, es muy noche para eso. Agustín, te lo agradezco y te invito a que veamos lo que hoy, miércoles, resolvió la Suprema Corte de Justicia de nuestro país. Por supuesto. Que Florence Cassés no abandone por el momento la prisión como lo decidió la primera sala de la Suprema Corte significó para las víctimas y sus abogados un paso en la defensa de sus derechos. Desde luego privilegia ese derecho de las víctimas porque se ponderó que no es posible que se considere la violación de todo el proceso por algunos derechos que se le afectaron a los procesados. Por su parte, el abogado de la secuestradora, a pesar del revés, se dijo satisfecho con la determinación y sentenció que esto no ha terminado. Pero sí les puedo anticipar uno clarísimo, que la condena de Florence Cassés quedará anulada. Y veremos entonces cómo se reabre el debate. Es decir, no se ha escrito la última palabra. La reacción de la familia de Florence Cassés se dio en el penal de Tepepan, donde purga su condena de 60 años. En una visita extraordinaria, su padre, el señor Bernard Cassés, acompañado del cónsul de Francia en México, al salir, se dijo consternado. Es una gran decepción, obviamente. Su padre pensaba que Florence iba a salir hoy mismo. Et nous restons confiants en la Cour suprême pour que Florence soit libérée le plus tôt possible. Y quedamos muy confiados en la Corte Suprema para que Florence sea liberada lo antes posible. Horas más tarde llegaron las reacciones oficiales. Primero fue la Procuraduría General de la República. A través de un comunicado manifestó que respeta la resolución de la Suprema Corte, pero además señala que su veredicto favorece la lucha contra la impunidad, porque queda firme la sentencia dictada contra la secuestradora francesa Florence Cassés. Y después fue la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la que manifestó su reconocimiento a la resolución tomada por los ministros de la primera sala, la cual muestra, dicen, el respeto a las garantías de todos los involucrados. Con información de Salvador Maceda, Azteca Noticias. Barra de Opinión presentó.